Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la iglesia Real Life en español y nos alegra que hayas priorizado este tiempo para ver este video de este mensaje número 4. Tenemos una semana más en esta serie que hemos llamado En la jugada o en el partido o en el juego. Y esperamos que todo lo que digamos o lo que conversemos o hablamos en esta tarde sea de bendición para su vida y que pueda ayudarle incluso a dar ese siguiente paso en su caminar con el Señor como seguidor de Cristo. Si usted está familiarizado con nuestra congregación, usted va a escuchar que una de las declaraciones de la misión y estrategia de nuestra iglesia es que creemos en la transformación de las personas a través de Cristo y solamente a través de Cristo. Eso es muy importante porque no creemos realmente en la rehabilitación solamente, no creemos solamente en la modificación, creemos en la transformación que solamente puede ser traída a través de Jesucristo. Una de las cosas que hemos estado hablando de las semanas pasadas en cada semana en estas enseñanzas es que creemos que ah, Dios quiere usarnos a nosotros para hacer un impacto en este mundo, para cambiar vidas, para cambiar el ambiente donde vives. Dios quiere usarte a cada uno de nosotros en individual. Ahora, esto es muy importante. En las semanas pasadas hemos estado hablando acerca de esta oración de 3 palabras, ¿verdad? Jesucristo estuvo orando por usted y por mí hace más de 2000 años, cuando dijo, estaba orando por la iglesia que vendría en el futuro. Y de hecho, si usted y yo decidimos no involucrarnos en el partido y ser solamente espectadores, desafortunadamente nos convertimos en esa oración no contestada de Jesús. Pero al contrario, si usted decide salir de su asiento, salir de las butacas o de las gradas o de la banca y unirse al partido, Jesús quiere que usted se una. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que nadie se quede al margen en este partido que todos nosotros estamos jugando y que podemos de alguna forma hacer la diferencia. Ahora, en nuestra cultura de hoy, porque el tema de hoy es bastante complicado, es uno de los temas de quizás nos toca a cada persona, a cada uno de nosotros, las fibras más sensibles de nuestra vida. Y el tema es el egoísmo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos erradicar o quitar el egoísmo de nuestra vida? Porque estamos en una cultura y de alguna forma esta cultura nos ha seducido a abrazar este concepto de que todo realmente se trata de mí. Y solamente yo y todo alrededor se trata de mí solamente. Y eso es lo que la cultura de hoy nos está empujando cada día, aparte de que este sentir que nosotros tenemos del egoísmo es algo que realmente traemos desde nuestro nacimiento. Nacemos con esta parte del egoísmo en nuestra vida. Hay un versículo clave, dos versículos clave de este mensaje de esta tarde, y uno de ellos está en Filipenses capítulo 2, versículo 4. Y leo, el versículo 4 dice, no solo penséis en sus propios asuntos, sino que también te interesen los demás y lo que están haciendo. Ahora, ese versículo es contracultura, si usted nota, es contracultura. Nos anima, el apóstol Pablo nos anima a ver y enfocarnos en otras personas y no solamente en nuestros propios asuntos. De hecho, usted y yo tenemos nuestros propios asuntos, pero cuando nos enfocamos en los demás, estamos siguiendo en contra de esa cultura donde dice que debes de pensar
solamente en ti y que la vida se trata solamente de ti. Entonces, hay varias cosas que nosotros podemos entender de este verso, de este versículo clave, y por lo menos ya tenemos algunas cuantas verdades en cuanto a eso, y es que cuando usted decide voltear su mirada y su atención a la vida de otras personas, usted realmente está cumpliendo con la misión de Jesucristo. Por otro lado, también nos sentimos bien en cuanto hacemos algo por alguien o hemos ayudado a otra persona, y también nos estamos adoptando una actitud, estamos adoptando el mismo sentir que hubo Jesucristo, que incluso Él vino a morir a la cruz para darnos vida, dejó su gloria, dejó todo lo que era importante para Él y vino a morir en una cruz como un malhechor por cada uno de nosotros en este mundo. La respuesta a esto, obviamente, a este tema que hablamos hoy, es que todos tendemos a ser egoístas. Todos nosotros tendemos a ser egoístas, lo traemos en nuestros genes. Todos tenemos este deseo que nos empuja a vivir para nosotros mismos, a mantener el enfoque en mí y solamente en mí. Yo soy el número uno, y todos los demás no son tan importantes como yo. Y a eso es que nosotros vamos a tratar en esta tarde, porque obviamente, en realidad, como dijimos, todos nacemos con esto, yo, lo mío, mío, todas estas cosas, y esta es simplemente la idea del egoísmo. El yo primero, el yo segundo, el yo tercero. Esa es la idea del egoísmo. Entonces, tenemos nosotros que elegir constantemente en nuestra vida mientras vivimos en cuanto a ser egoístas o a ser siervos. Tenemos que elegir todos los días. Por ejemplo, si usted es papá de un bebé y su esposo o su esposa, y su bebecito se despierta a medianoche con hambre y hay que atenderlo, ¿es de usted alguno de esos padres que se hace el dormido para que su cónyuge se levante? ¿O usted se levanta y atiende al bebé para que su cónyuge o su esposa duerma? Por ejemplo, o está usted en su trabajo y el bote de basura está lleno y usted va a ir a tirar basura y ese bote, pero usted sabe que está lleno. ¿Es usted de las personas que saca la bolsa y la va a tirar al bote de basura? ¿O es el que pone, es más, esta estampa o pone la basura a su lado para que otros compañeros la saquen? Elige usted entre el egoísmo y el servir. Y todos los días estamos expuestos a todo este tipo de decisiones entre elegir entre ser yo y egoísmo, mi propio yo, o realmente los demás. O por ejemplo, otro ejemplo, usted va a una clínica, ve al doctor y la sala donde están de espera está llena. De pronto hay varias personas de pie, señoras mayores de pie y usted también ahí. De pronto se abre una silla, un espacio, o es de usted de los primeros que corre para agarrar esa silla o le cede esa silla a una persona mayor que está ahí a su lado. Eliges entre el egoísmo y el servicio. Esto no es fácil porque cada uno de nosotros lidiamos todos los días con esto. El ser siervo es algo que Jesús mismo habló, pero lo habló contra cultura también. Y esto es interesante porque en la cultura de hoy se dice que toda persona que quiera ser grande, es más, piensan que las personas más poderosas, más grandes, las mejores, son las personas que tienen más siervos o más personas que les sirven. Jesús habló al contrario de eso. Él dijo que aquel que quiera ser más grande en el reino debe servir a los demás. Eso es lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo 23:11, que es muy importante. Dice, es más importante entre ustedes, debe servir a los demás. Ahora, en otra parte dice, y el que quiera ser primero debe ser esclavo. Porque aún yo, el Hijo del Hombre, no vine aquí para ser servido, sino para servir.
Jesús siempre trató de poner patas abajo todo lo que era la norma social que había o que hay aún en el tiempo, en el día de hoy. Él dijo que para ser más grande tenías que convertirte en un siervo. Eso va contra lo que normalmente la sociedad piensa o actuamos en sí. El ser egoísta es algo natural, pero yo sí creo que para poder erradicar el egoísmo de nuestra vida, debemos no solamente tomar bien en serio lo que dice la palabra del Señor, pero al mismo tiempo creo que debe de haber un nacimiento, o el nuevo nacimiento que habla la Biblia. En ese momento, recuerde que el amor de Dios habita en nosotros y nuestra perspectiva y nuestra conducta y nuestra forma de vivir la vida va cambiando porque comenzamos a actuar o deberíamos comenzar a actuar como Cristo actuó. Entonces, ¿cómo podemos nosotros servir a los demás? Si podemos servir a los demás intencionalmente, hacer pequeños actos de servicio de amor a los demás, eso es lo que Dios podrá usar para cambiar al mundo a través de usted. Dios puede cambiar al mundo, Dios puede cambiar la situación de cualquier persona a través de un pequeño acto de amor y de misericordia a otra persona. Y eso se requiere para poder ir quitando ese egoísmo que traemos obviamente en nuestra naturaleza. Ahora, la pregunta que le hago, y yo sé que ya me imagino, ya conozco la respuesta, es, ¿quiere usted ser libre del egoísmo? ¿Quiere ser libre del egoísmo? Yo creo que sí. Yo creo que yo deseo realmente ser libre totalmente del egoísmo. Trato poco a poco. Pero hay varias cosas, por lo menos siete cosas que vamos a hablar o maneras de cómo usted y yo podemos ser libres del egoísmo. Son cosas sencillas, prácticas y usted las puede aplicar en el diario vivir y mientras aplicas esto, te vas liberando de ese monstruo que se llama egoísmo, que nos impide ser empáticos con los demás, que nos impide ser misericordiosos y compasivos con los demás, así como fue Jesús. Entonces, la primera manera como usted y yo podemos liberarnos del egoísmo es conectándonos con nuestra familia, comenzando con nuestra familia. El círculo más cercano y quizás el más importante, pero quizás el círculo más difícil de conectarnos. Porque normalmente en casa, estando rodeado de nuestra familia, usted y yo podemos ser egoístas y se pasa por alto esas actitudes o esos actos de egoísmo que tenemos. Porque las personas que están a nuestro lado obviamente ya nos conocen y nos aman. Pero ahí es muy importante entender de que nuestra familia, por ejemplo, a menudo pasa por alto esos momentos que nosotros tenemos de egoísmo con ellos. Sé intencional acerca de conectarte con tu familia y servir a la familia. Esto es muy importante, servir a la familia y dar el ejemplo a tus hijos de servicio. Usted y yo establecemos ese camino para que ellos puedan servir y ser útil a otras personas. Entonces, debemos conectarnos con la familia. Incluso uno de los mejores versículos de la Biblia en el Antiguo Testamento, uno de los mandamientos incluso, habla de honrar a papá y a mamá. Y dice, entonces tendrás larga vida y plena en tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora, si tus padres están vivos, o si no están vivos, lo siento, pero si están vivos, usted y yo tenemos la oportunidad de poder todavía servir a nuestros padres, servir a nuestros hijos, servir incluso a nuestras esposas como esposos o esposas a sus esposos. De dejar de pensar solamente en nosotros. Así que cuando usted honra a sus padres, te estás liberando de tus deseos egoístas y estás sirviéndole a ellos. La segunda forma de liberarnos del egoísmo es alentar a tus compañeros.
Alentar a tus compañeros, por ejemplo, de trabajo, otro grupo de personas con las que pasas una cantidad de tiempo. La mayoría de nosotros trabaja entre 8 y 9 horas, algunos hasta 12 horas. Entonces, se imagina la cantidad de tiempo que usted pasa alrededor de sus amigos. Y usted sabe bien de sus colegas de trabajo, muchos de ellos están pasando por dificultades, muchos de ellos están pasando quizás los momentos más difíciles de su vida. Algunos quizás tienen problemas económicos o problemas emocionales, problemas matrimoniales, problemas físicos, problemas espirituales. Y por lo general llegan al trabajo, al área de trabajo, desanimados. Y es más, hay algunas áreas de trabajo en las cuales se da mucho el suicidio de trabajadores. Porque a veces pasamos por alto de que nosotros podemos ser ese vehículo de motivación a esa persona que está pasando por dificultades. Ahora, en los campos de trabajo donde usted trabaja, quizás siempre va a ir varios tipos de personas. Están las personas que son alegres y que traen una sonrisa todo el tiempo, haciendo bromas todo el tiempo. Hay personas que son las negativas, que cualquier cosa lo ven desde el punto de vista negativo. O también están las personas que son bromistas, que nadie les toma en serio en el trabajo. O sea, permítame animarle a ser animador en su lugar de trabajo. Es muy importante de nosotros cuidar nuestro vocabulario, la forma que hablamos, las palabras que usamos, porque eso va a reflejar realmente el respeto que te van a tener a ti en tu trabajo, pero al mismo tiempo, cuando tú hablas bien, se te dirige a las personas de una forma correcta, adecuada, así como Cristo trató a las personas, estarías en camino de liberarte del egoísmo. Hay un pasaje en el libro de Efesios que dice el capítulo 4, versículo 29, dice: no empleen lenguaje groseros ni ofensivos, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que con sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Qué consejo maravilloso este. Y este consejo está pegado al versículo, al único mandamiento que la iglesia, que usted como creyente debemos someternos al mandamiento que Jesús dejó a la iglesia de amarnos unos a los otros. Escúcheme bien. Entonces, cuando usted elimina las palabras negativas, el chisme, todos los chistes rojos y tratando de denigrar a las personas, usted se está convirtiendo en una persona que está llevando ese concepto de Dios a la vida de las otras personas. Así es que es importante animar a sus colegas. Tercera forma de liberarnos del yugo del egoísmo y convertirnos en un servidor del Señor. Y es orar por tus amigos. Orar por tus amigos. El apóstol Pablo recordaba a Timoteo en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude e intercede en su favor y da gracias por ellos. Tenemos una gran tarea y dice que por todas las personas debemos de orar. Cuando usted está orando, usted está dejando de ser egoísta porque te estás enfocando en la necesidad de las otras personas y no tanto en tus propias necesidades. Ahora no quiere decir que usted no debe orar por sus propias necesidades, que las tiene y si las tengo también, pero estamos enfocándonos en la otra persona y de esa forma te estás haciendo menos egoísta. Y es importante, las personas en tu vida que no tienen a Cristo Jesús son las personas que deberían de estar en tu lista de oración, las que no tienen a Cristo. Y son muchas, amigos del trabajo, familiares, etcétera, personas que tú conoces, ponerlas en una lista y comenzar a orar por ellos. Es más, hay cantidad de millones y millones de personas, así que tenemos bastante material para orar por cada persona, dice el apóstol Pablo, especialmente en el área de que no conocen a Cristo, que puedan venir a conocer
el amor de Jesucristo a través, obviamente, de su ejemplo. Cuarta manera, y es que invitar a otros a la iglesia. Es más fácil a veces invitar a una persona al cine o invitarla a cenar, pero a veces es difícil invitarla a la iglesia. Es más, una de las cosas que motivamos a la gente aquí en la iglesia es que por lo menos compartan estos mensajes con sus amigos. Usted no sabe qué impacto puede tener este mensaje en la vida de otras personas, quizás lo están necesitando. Y es usted el vehículo que Dios quiere usar para transmitir la palabra de Dios, pero también invitándolos a la iglesia. Invitándolos a la iglesia, porque desafortunadamente las personas que están a nuestro lado, de hecho, de por sí ya tienen conceptos erróneos acerca de la iglesia, pero es bueno invitar a nuestros amigos a la iglesia para que vengan a conocer del amor de Dios. O sea usted la iglesia que va a ellos también, es de otra forma. Por otro lado, la número 5 de estas maneras de cómo usted y yo podemos liberarnos de ser de ser egoístas es ayudando a alguien en necesidad. La semana pasada, uno de los puntos principales fue también, estaba relacionado con esto. Y es de servir ayudando a alguien en necesidad. Ahora, usted y yo sabemos que todas las personas, por alguna razón u otra, tienen muchas necesidades físicas, espirituales, financieras, etc. Y es ahí donde usted y yo podemos servir. En Proverbios 19:17 dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Cuando usted y yo le servimos y apoyamos a una persona en necesidad, al pobre, dice la Biblia, estamos prestando al Señor y tarde o temprano Él va a pagarte. Quizás no dándote más dinero, pero quizás te va a pagar de otra manera, con contentamiento, quizás con salud, quizás con una familia bendecida, con una familia sirviendo al Señor. No sé de qué manera, pero Dios te lo va a pagar según el libro, dice la Biblia en el libro de Proverbios. Hay muchas formas de cómo nosotros incluso podemos a servir a otros. Aquí en la iglesia tenemos lo que le llamamos el Power Pack. Se sirven paquetes, se empacan comidas no perecederas y se llevan a las escuelas que han pedido ayuda y se las ponen en las mochilitas a los niños que quizás no tienen comida para el fin de semana, porque muchos de los niños vienen, desayunan y comen el lunch en sus escuelas, pero para sus casas están batallando para comer. Entonces, hay esta forma acerca de dar, por ejemplo, en unas semanas más tendremos un festival aquí para las escuelas del área. Es también usted y yo podemos apoyar para ayudar a esta gente que está a nuestro alrededor. Así que son pequeñas acciones hechas con amor que cambian el mundo. No lo desperdicies. Es más, Jesús habló de cuidar de las viudas, de cuidar de los pobres. Jesús habló de cuidar, porque a Dios le importan este tipo de personas. Así como te le importa, tú eres importante para Él, también le importan aquellos que tienen menos. Me gusta una frase que alguien usó que decía que el problema no es ser rico, el problema es que te mueras siendo rico. Eso significa que no fuiste tan generoso con los pobres. La manera número 6 es mostrando bondad a un extraño. Mostrando bondad a un extraño. Esto habla de la hospitalidad, habla de abrir tu casa. Yo sé que eso no se da en nuestra cultura. Los hemos hecho más reservados, los hemos hecho más privados. E incluso la forma en que se construyen las casas en el día de hoy las han hecho de tal forma de que no haya esa correlación con los extraños de afuera. Pero la Biblia habla, por ejemplo, en Hebreos 13:12, dice que no olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Entonces no sabes qué es lo que Dios puede hacer
cuando tú tienes esta acción, esta pequeña acción de amor, de hospitalidad con alguien. De hecho, ¿verdad? Las personas que más complicadas son los extraños para poder acercártele a ellos. Podrían estar quizás de pie a tu lado, pues sí, quizás podría ser en el supermercado, ayudando a los ancianos con sus bolsas de comida, llevándoselas al carro, pagar la comida de alguien que tú no conoces o el café de alguien que tú no conoces. Hay muchas formas, lo importante es ser un poco creativo de cómo tú puedes ayudar a los demás. Una propina adicional. ¿Cómo lo sabes si esa persona a quien le das una propina adicional quizás está batallando para pagar su mensualidad de su renta o de su bill de su casa? No sabes. Entonces es importante nosotros el mostrar una pequeña acto de bondad hacia aquellas personas que son extrañas en nuestro camino y las vamos a tener todo el tiempo. La número 7, y creo que esto resume todo lo demás, es adoptando la actitud de Jesús. Adoptando la actitud de Jesús. Cuando adoptas la actitud de paso, naturalmente te conectarás con tu familia, vas a animar a tus colegas, vas a orar por tus amigos, los vas a invitar a la iglesia, ayudarás a alguien que no conoce. O sea, en el mismo momento en que tú te adoptas esta actitud de Cristo, porque esta es la forma que Cristo vivió. Y esa es la forma que quiere que tú y yo vivamos. Que tengamos esa misma actitud. Y este pasaje muy conocido, que quizás usted ya lo ha oído, Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8, un versículo maravilloso donde nos habla de quién fue Jesús y cómo fue su actitud. Y usted y yo somos seguidores e imitadores de Él. Deberíamos de ser parte de este movimiento, de tener esa actitud de Cristo. Dice así, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, fuera de algo a cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pablo nos anima a la actitud de Cristo. Primero nos dice que Jesús fue humilde. Humilde. Nosotros usamos esa palabra humilde. Tenemos una idea equivocada de esa palabra. A veces pensamos que esas personas se deben de ver totalmente inferiores a todos. Eso no es humildad. No es humildad esa. Pero dice que a veces algunos piensan que la humildad es vernos o despreciarnos a nosotros mismos. Eso no es humildad. La humildad va en tu forma de vivir, en tu actitud que tienes desde el corazón. Poner a otras personas antes que a ti. Eso fue lo que hizo Jesús. Puso a otros antes que a Él. Te puso a ti antes de su gloria. Lo puso a usted antes de disfrutar del poder y de la gloria. Me puso a mí. Y vino a nacer como ser humano. Vino a morir en esa cruz como un malhechor. Porque estaba pensando en mí y en usted. Esa es la actitud de Jesucristo. Tenemos que tener cuidado porque a menudo nosotros elegimos el egoísmo en nuestra vida. Pero si elegimos el egoísmo, esto puede traer dificultades, puede dañar tu familia, puede dañar tus hijos, puede dañar el futuro de tus hijos. Cuando usted y yo simplemente actuamos en egoísmo, pero si actuamos en la actitud de Cristo, será natural el ayudar y servir a los demás, orientado a los demás, porque así fue como Cristo vivió. Fue orientado a los demás, dado a los demás, porque Él se entregó por nosotros, porque siendo aún pecadores, dice la palabra, Él se entregó por nosotros. Así que
Cuando hay un asiento vacío en una oficina de doctor, cédasela a alguien que está ahí. Si quizás tienes que darle una propina extra a alguien, dáselo a alguien. Quizás si hay una persona que está desanimada, anímala. Quizás hay una persona que necesita oración, ore por ella. Quizás vas a tener que invitarlo a la iglesia. Quizás vas a tener que conectarte con tu familia. Pero mi desafío que te hago en esta tarde, y creo que es el desafío de la palabra del Señor, es a liberarte del egoísmo. A liberarte del egoísmo. Y comenzar a pensar y orientar tu mente y tu corazón intencionalmente hacia los demás que te rodean. Y esto estarías en el camino de la liberación del egoísmo que tanto daño hace en nuestra sociedad. ¿Por qué cree usted que hay guerras? ¿Por qué cree usted que hay muertes, narcotráfico, tantas cosas que hay en nuestro tiempo? Es por el egoísmo, la avaricia y la codicia del corazón, dice la Biblia. Espero que esto le haya ayudado y la próxima semana continuamos en esta serie en el fuego. Dios quiere cumplir su misión a través de ti. Haz esta oración. Dios, úsame para tu honra y tu gloria. Que el Señor le bendiga. Gracias por escucharnos. Déjeme orar por usted. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra, por el desafío, por esta palabra que nos anima a nosotros a ser liberados del egoísmo que traemos en nuestros genes prácticamente, pero que una vez que Cristo haya venido en nuestro corazón, a reinar, a vivir en nuestro corazón, el egoísmo debe de estar en declive, debe estar disminuyendo en nosotros. Ayúdanos a adoptar la misma actitud que hubo en Jesús. Bendiga a mis hermanos y amigos que nos han escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.